señor Jimmy Morales Cabrera fue quien ocupó la posición de secretario general durante todo el proceso electoral del año 2015 y hasta el 9 de enero del año 2016, cuando el Comité Ejecutivo Nacional de FCN Nación aceptó su renuncia y designó como su sucesor al señor Edgar Justino Ovalle Maldonado. Sin que, por todo lo que hemos expuesto hasta este momento, por la manera como logramos reconstruir esta información que hemos suministrado, sin que por lo tanto se haya violentado el juicio de que goza el señor presidente de la República por la calidad que ostenta, se ha formado un expediente de la posible comisión de hechos que podrían dar lugar a formación de causa por su actuación como secretario general del partido FCN Nación. Lo anterior, debido a que en su calidad de secretario pudo haber recibido contribuciones en forma anónima, además de no haberlas registrado en los libros contables de la organización política, e impedir al Tribunal Supremo Electoral la realización de su función de control y fiscalización de los fondos públicos y privados con respecto al financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campañas electorales. Y como consecuencia de esto, hoy se ha presentado la solicitud de antejuicio contra el señor Jimmy Morales Cabrera. Buenas noches, soy Gustavo Montenegro y tengo el gusto de compartir este diálogo libre con Manuel Villacorta, quien es sociólogo y analista político, con quien conversaremos acerca de este agitado día en el cual ha sido declarada una petición de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, quien a su vez se encontraba en la Organización de Naciones Unidas en una agenda todavía no clarificada, pero sobre la cual se habla de una queja contra el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, incluso en algunas fuentes que se ha tenido se habría pedido su retiro del país, pero esto todavía no está confirmado. No obstante, entre el antejuicio y el pedido eventual que haya tenido el gobierno, que fue una cita que se intentó ocultar al principio y que luego trascendió a los medios, da mucho para hablar y sobre todo causa mucha inquietud en la ciudadanía. Doctor Villacorta, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el escenario en el cual deja al país esta nueva declaratoria de antejuicio contra un mandatario? La última fue Otto Pérez hace 2 años, quien a su vez se encuentra fuera del país. Bueno, buenas noches, Gustavo. Les agradezco mucho la invitación a Diálogo Libre. Mira, la situación realmente, yo diría que no ha ni siquiera iniciado a evidenciar los funestos efectos que va a tener para el país. Porque yo creo que después de haber logrado aquel cambio que ya es histórico, producto del trabajo de CICIG y Ministerio Público, donde se logra evitar la continuidad del Partido Patriota en el poder con Pérez Molina y Roxana Valdetti, tratando de garantizar una nueva administración que condujera al país por una mayor estabilidad institucional. Es penoso que pasado el tiempo volvamos precisamente a vivir una situación similar. Es penoso por cuanto esto nos pone ante el mundo como un país que no logra estabilizar sus instituciones, como un país que no logra canalizar un trabajo conjunto entre lo que debió hacer CICIG y Ministerio Público en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra la cooptación del Estado, y organismos del Estado que debieron permanentemente, además de hacer sus funciones constitucionales, mostrar un apoyo incondicional a este proceso de lucha contra la corrupción. Pero tuviste que fue prácticamente todo lo contrario. Si analizamos el organismo judicial, sabemos que los niveles de contaminación son muy altos todavía. Hay unas estructuras internas que se oponen a los cambios que el país exige.
Si tú te ubicas, por ejemplo, en el tema del organismo legislativo, está ocurriendo exactamente lo mismo. Sí, con la oposición a las reformas al sector justicia. Al sector justicia. Y en este caso del Ejecutivo, que debería ser un aliado incondicional de CICIG y MP, pues es una cuestión inexplicable que antes bien se han constituido en ese freno, en esa oposición al avance del proceso. Por lo tanto, nos deja, yo diría que muy mal parados. Ahora, el tema es que internamente nosotros sabemos cómo se componen las fuerzas y la opinión nacional, pero externamente la comunidad internacional nos mira como un país. Y si el presidente va y solicita que sea sustituido del cargo el comisionado Iván Velázquez, el lenguaje, el mensaje es que Guatemala lo está solicitando. Entonces, hay que hacer un llamado a la comunidad internacional para clarificar que fue una acción unilateral del presidente y su equipo asesor y no de las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca. Nos acompaña también por la vía telefónica Hugo Maúl, a quien le deseo muy buenas noches y quisiera preguntarle específicamente, el actual presidente llegó bajo la bandera de ni corrupto ni ladrón, que fue su eslogan de campaña, y el señalamiento que se le hace es sobre el financiamiento de su campaña, que estaría vinculado incluso con personajes como Alejandro Sinibaldi, quien se encuentra prófugo. ¿Qué desgaste o qué impacto le causa esto a la imagen del presidente y a la estabilidad de su mandato? Bueno, realmente esa es una pregunta difícil de encarar porque todas estas cuestiones tienen que ser probadas legalmente. Por de pronto son simplemente presunciones y habrá que seguir el proceso para determinar qué tanta participación hubo, si tenía conocimiento y si hubo alguna participación directa y material de él. Creo que hay que recordar que el hecho de estar en un puesto, ser representante legal, en un puesto dirigencial, no necesariamente implica que por acciones directas de la persona se cometan ilícitos por subalterno. O lo digo de otra forma, si algún subalterno hace algo, si la persona que es representante legal no lo sabía, no participó, lo podemos acusar de negligente, de mala gestión, etcétera, pero no necesariamente se le puede imputar de que es responsable de cometer un delito cuando lo que hizo fue administrar mal. Eso sí, digamos, por eso es una tecnicalidad legal que habrá que preguntarle a los abogados. Lo que sí que desde la perspectiva del pueblo, este tipo de acusaciones y este tipo de información que sale de la luz pública, por supuesto que daña un eslogan de campaña, daña una imagen con la cual se hizo campaña, y sobre todo creo que daña una aspiración y un anhelo que tiene el pueblo de Guatemala de una nueva política donde este tipo de cuestiones quedan en el pasado. Entonces yo creo que una cuestión es el aspecto puramente legal jurídico, que allí habrá que determinar qué sucede, que aflore la verdad jurídica, pero en términos de la imagen hacia el pueblo, de imagen hacia los gobernados, sí me parece que se ve dañada de una forma irreversible. Y cuando digo de una forma irreversible, porque lamentablemente en este tipo de cuestiones cuesta mucho crearse una credibilidad, pero es muy fácil perderla por acciones concretas, simples y directas que ponen en cuestionamiento toda una estrategia, toda una campaña, todo un trabajo que se pudiera haber hecho. Lamentablemente también creo yo, y eso lo digo como un ciudadano muy corriente, creo que la estrategia comunicacional del gobierno tampoco ha sido muy clara, no en ese sentido, sino en todos los demás factores que están asociados a la situación que estamos viviendo. Entonces, sin una comunicación clara, asertiva, pareciera que se empiezan a mezclar distintos factores que lo hacen a uno suponer cosas que probablemente no son ciertas, que probablemente no tienen tanta validez, pero ante la falta de presencia, ante la falta de comunicaciones claras, ante la falta de evidencia, termina cayéndose en una situación de desinformación, donde los rumores y las bolas y las malas influencias y malas expectativas terminan gobernando el sentir del pueblo. El manejo secreto de la visita a la ONU
tuvo diversas lecturas, es decir, al principio lo negaron, luego lo fueron aceptando poco a poco y el viaje se realiza de una forma repentina. Esto sumado a que el presidente no asistió a la presentación del informe de Iván Velázquez en junio, cuando él se encontraba en Estados Unidos, añade un poco de complejidad al cuadro que está enfrentando. Lamentablemente aquí se cumple aquello de piensa mal y acertarás. Y no es porque el guatemalteco sea un mal pensado, porque el guatemalteco sea un ciudadano que todo lo ve mal, pero lo que sí es cierto es que cuando uno empieza a sumar factores que probablemente son factores aislados y no existe una comunicación clara, una estrategia clara, y sobre todo cuando no se tiene cuando no se cuenta con una estrategia global en la cual uno pueda entender cuáles son los distintos componentes de la lucha contra la corrupción y el papel que juega cada uno de los distintos instituciones encargadas más allá del MP y la CICIG. Entonces creo que al final uno no tiene un marco general de análisis en el cual uno pueda poner las diferentes piezas del rompecabezas. Entonces, de esa cuenta, el piensa mal y acertarás termina siendo una forma fácil que tiene cualquier persona para poder sacar una conclusión. Y efectivamente, digamos, este viaje a las Naciones Unidas que se manejó, a mí me parece, de una manera poco afortunada, realmente no se aclaró en su momento. A mi parecer, hubiera sido muy refrescante, confortante y hubiera bajado bastante los ánimos si el presidente sale frente a su pueblo y le explica qué va a ir a hacer. Por supuesto que uno podrá estar en contra, pero el gobierno de Guatemala, el país, tiene el derecho de poder decir no a una institución como la CICIG, por más acuerdos que hubieran estado firmados. Hay procesos para poderlo hacer, pero por supuesto, dada la soberanía, pudiéramos negarnos a tener una institución de estas. Digamos, el derecho legal existe. Y el presidente, en representación del pueblo, pudiera de alguna manera representar ese sentir, si es que el pueblo lo sintiera. Lo que sucede aquí es que choca una percepción aparente por parte del gobierno, donde se maneja una situación donde pareciera que el gobierno no quiere, con una demanda popular que aclama a la CICIG y al Ministerio Público. Entonces, ante este tipo de circunstancias donde pareciera que la nave va por un lado, pero los vientos van por el otro, es donde debe surgir el liderazgo, donde debe surgir esa autoridad que calma las expectativas, que calma los ánimos y que muestra que muestra el camino. Y cuando digo que muestra el camino, no es que muestre una solución fácil, sino que muestra los retos que hay a futuro, los ajustes y los sufrimientos que habrá que llevar a lo largo del camino para que la gente entienda qué es lo que queda por delante y pueda entonces reducir esa falta de claridad que hay. Entonces yo creo que cuando uno empieza a sumar cosas que están aisladas y uno no tiene este formato general de análisis, entonces es muy factible que cosas que tal vez no tienen nada que ver empiecen a aparecer mal. Y cuando uno ya, después de tantas, malas experiencias que hemos tenido, es bien difícil que un pueblo que ha estado sujeto a engaños, que ha estado sujeto a promesas que no se cumplen, pedirle que crea en momentos críticos como el que el país tiene ahorita. Entonces, de por sí es difícil, pero en un momento como esto, de tanto desgaste, una tarea difícil se hace 1000 veces más difícil. Gracias, Hugo. Continuamos entonces con el doctor Villacorta. La percepción que da la secretividad es mala siempre. Digamos, el manejar un asunto como secreto y que luego trascienda y sin que nadie clarifique como sucede hasta ahora, porque no hay una declaración oficial sobre lo que se habló. Habrá una conferencia de prensa programada, pero probablemente llega tarde esa conferencia de prensa. ¿Será porque temían la desaprobación de la gente? No, yo creo que desde un principio todos estábamos claros que la administración del señor Morales no tomaba en cuenta una gobernabilidad democrática de consenso social. Eso es claro. Es decir, considerando la situación tan grave que vive el país desde la perspectiva económica,
desde la perspectiva política, social, por ejemplo, hubiésemos esperado un gobierno con mucho más capacidad de consenso y de convocatoria a todos los sectores sociales, al empresariado, organizaciones de sociedad civil, a la academia, grupos de campesinos. Es decir, porque cuando un gobernante va a gobernar, precisamente lo que tiene que hacer es mantener una comunicación directa con su pueblo. Y particularmente también cuando las circunstancias como las que estamos viviendo en Guatemala son tan graves y tan preocupantes. El estilo del presidente Morales fue simplemente rehuir a la convocatoria social y en ese caso esto lo que reproduce una vez más es esa forma de actuar. Es muy grave que se haya planificado este viaje sin haber logrado antes un consenso nacional, porque evidentemente si él sabía que no lo iba a tener, lo mejor hubiese sido evitar esta situación tan penosa que, como repito, más que hacerle daño a él, le hizo un daño terrible al país. Entonces, la secretividad no es una fórmula para gobernar un país, y es ahí donde yo reitero que los guatemaltecos debemos lanzar un llamado a la comunidad internacional haciendo ver que la solicitud del presidente, y aparentemente según algunas fuentes de Naciones Unidas, y que quien la hiciera fuera precisamente el canciller, de retirar al comisionado, fue una decisión unilateral del presidente y de su equipo más allegado. Es decir, jamás se convocó a la sociedad, no se supo reuniones previas en donde esta decisión fuera avalada por el mismo pueblo. Entonces, por lo tanto, yo creo que no es una excepción, sino creo que es una repetitividad en la forma de cómo el presidente ha gobernado, pero reitero que el daño que se le hizo al país es muy grande. Los casos que se han visto, en los que se han visto vinculadas personas allegadas al presidente, entre ellos su hijo y su hermano, pero también, por ejemplo, ex dirigentes de su partido, como el coronel Ovalle, que está prófugo de la justicia, exdiputado, le han ido como llegando cada vez más cerca al presidente, y en este caso es él mismo el afectado por un antejuicio, por un proceso que deberá ventilarse en el organismo judicial. Pero ¿sería esto lo que trataba de evitar o de conjurar el presidente con la queja en ONU a causa del comisionado? Bueno, yo creo, Gustavo, que tenemos que reconocer, y aquí se demuestra, porque hay especulaciones. Se ha dicho mucho que tanto CICIG como MP están parcializados, que hay casos que se estudian y se llevan a proceso y hay otros que no. Sí, por ideología. Por ideología, y hoy vemos que no. Es decir, aquí cualquier persona, cualquier guatemalteco común, hasta un primer mandatario, puede y debe ser enjuiciado si se determina que hubo una violación a la ley. Por lo tanto, yo creo que esto evidencia, sin ninguna duda, porque esto no fue que la CICIG y el MP lo sacaran en 6 horas, ¿no? Esto evidencia que había una investigación previa muy detenida, de mucha conciencia respecto a este tipo de acciones políticas de financiamiento ilícito. Y evidentemente, yo estoy seguro que tanto la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala como el Ministerio Público deben tener una fuerte evidencia que será presentada en los tribunales. Ahora, el proceso sin duda va a ser muy similar al que ocurrió con Pérez Molina. El tribunal de turno se va a inhibir de conocerlo, transmite a la Corte Suprema, que se inhibe también de conocerlo, y se traslada al Congreso de la República. Será el Congreso que tendrá que formar una comisión pesquisidora. Es por sorteo. Yo creo que es ahí donde el presidente Morales estará jugando su última carta. Pero esta comisión pesquisidora tendrá que rendir un informe al Pleno. Si el informe dice que procede el antejuicio, entonces pues se va a una votación, y una mayoría calificada, que son 105 votos, ya harían efectivo el antejuicio, y por lo tanto el inicio de una investigación plena y posteriormente un proceso penal si se determina que hubo un acto delictivo. Entonces, la lectura que yo le doy a esto es que CICIG y el Ministerio Público están investigando profundamente a todas aquellas personas e instituciones que se pudieron haber vinculado con acciones ilícitas, sea quien sea. No hay selectividad, porque no es que se haya sacado de la manga el MP en horas de decir vamos a pedir el antejuicio. No, tienen un caudal de información, sin duda un rastreo bancario, que sin duda también les habrá de avalar en un momento dado, ya cuando el proceso se establezca, que las acusaciones tienen fundamento.
Dentro de los argumentos que se han vertido en las informaciones, pero también en redes sociales, como tenemos ahora, digamos, muchas opiniones, algunas de las versiones se van por el lado del nacionalismo, entre comillas, ¿sí? Digamos, no vamos a permitir que un extranjero nos mande, o otros dicen, digamos, otros acusan, digamos, a los call centers, denominados call center o net center del gobierno, de estar también aquí opinando, y si están, pues son bienvenidos. El asunto pasa por, digamos, cuáles son los ruidos que tiene la clarificación de este diálogo. Digamos, se apela a que está ideologizada la justicia. Se dice de que, incluso se ha dicho, esta va a ser otra Venezuela en algún punto de la discusión de las reformas. Otros pasan por el nacionalismo. ¿Cuáles deberían ser los criterios para hacer una verdadera discusión seria de lo que debería suceder en este país, ya sea que este presidente aclare su situación o que no la aclare? Ok, esa es una pregunta importante, Gustavo. Mira, todos aquellos sectores que han estado vinculados con acciones ilícitas están tratando de frenar las actividades de CICIG y el MP. Para ello, desde la perspectiva legal, pues es recusar a los jueces, es presentar un excesivo número de amparos, es decir, desde la perspectiva legal lo están manejando así. Pero también hay una especie de campaña mediática a través de las redes en donde se está lanzando la idea de que la lucha contra la impunidad, contra la corrupción, contra la cooptación es ideológica y que además violenta la soberanía. Quiero aclarar como ciudadano común mi opinión, que yo no lo pienso así. En primer lugar, no se puede hablar de una lucha ideológica por cuanto no se trata de una lucha de tipo política. La justicia no tiene ideología. Por otro lado, en el tema de la soberanía, yo considero que el crimen hoy es global. Entonces, no se puede tratar el combate al crimen desde una perspectiva puramente nacional. Es decir, te pongo un ejemplo, Estados Unidos es potencia mundial, es un país muy fuerte. Sin embargo, Estados Unidos no puede combatir el crimen si no hace alianzas con sus aliados precisamente en Europa, en Asia o América Latina. Es decir, el combate al crimen global tiene que ser desde una perspectiva global. Por lo tanto, yo considero que ahí no aplica el tema de soberanía. Es decir... Sí, de hecho, buena parte del surgimiento de la CICIG es precisamente porque es una estrategia regional apoyada por varios países. Bueno, y es que además entonces la pregunta sería, si Guatemala históricamente hubiese tenido una fiscalía fuerte, una corte suprema de justicia independiente, eficiente, pues diríamos tal vez ahí no había necesidad. Pero cuando vemos que los niveles de impunidad llegan a un 97%, cuando vemos que tenemos el problema de la corrupción latente y que continúa, pues evidentemente se necesita el apoyo internacional. Por lo tanto, yo no considero que sea una violación a nuestra soberanía, sino antes bien es un ente especializado, hablo de CICIG, en investigaciones científicas para presentar aquellas denuncias contra aquellos sectores o personas que han cometido acciones ilícitas. Hugo, gracias por seguir con nosotros. Quisiera preguntarle, ¿cuáles visualiza que sean los efectos para el país de esta queja, que es lo que se escucha más fuertemente, que ocurrió en ONU por parte del presidente hacia el comisionado, pero a la vez este proceso de antejuicio, que aunque no demuestra ninguna culpabilidad, pues tiene un impacto político? ¿Cuáles son los efectos en general para la comunidad guatemalteca? Bueno, a mí me parece muy importante en estos momentos que todas las partes involucradas guardemos la calma, le demos tiempo al tiempo y no se tomen acciones que pueden precipitar situaciones que después quizás no sean las mejores. Digo esto porque cuán desbordadas están las pasiones. Muchas personas, me imagino, que quisieran ver cambios radicales, dramáticos, de la noche a la mañana. Y la verdad que hemos aprendido a lo largo de todo este proceso de que esto es un camino, hay un camino que recorrer. Este camino tiene obstáculos, hay aprendizajes, hay consolidación de las instituciones, hay rescate a las instituciones. Entonces yo primero llamaría a la calma y esperaría que la institucionalidad que
que funcione de acuerdo a cómo está y sobre todo con una gran vigilancia ciudadana sobre la forma en que deben actuar los tribunales, que debe actuar el MP, cómo que debe actuar la CICIG, por supuesto, y que se establezca las responsabilidades legales que puedan existir. Dicho esto, también es muy importante comprender que el país como tal viene sufriendo una situación de incertidumbre, una situación de, yo podría decir, desasosiego entre inversionistas, comunidad empresarial, trabajadores. En realidad creo que hemos vivido 18, 19, 20 meses, probablemente 2 años en los cuales se siente que el país no tiene un rumbo definido. Entonces todo esto lo que viene a añadir creo que es más ruido, debe añadir más preguntas sin respuestas a un clima ya enrarecido. Eso tiene impactos directos, por supuesto, sobre los prospectos económicos del país, sobre el ánimo de las personas, sobre la gobernabilidad. Y creo que también peticiones, por más válidas que sean desde el ordenamiento legal nacional respecto de compromisos internacionales que tiene el país, es una cuestión que como guatemaltecos deberíamos empezar a comprender, nos guste o no nos guste. Yo particularmente, desde mi particular perspectiva, a mí me molesta mucho que vengan instituciones internacionales a dictarnos la política tributaria y la política fiscal. Pero lamentablemente en este mundo globalizado donde estamos, cierto tipo de decisiones son decisiones que los países ya no pueden tomar completamente libres como se les ronca la gana, un poco al estilo como hace Maduro, sino tienen que cumplir con ordenamientos legales internacionales, compromisos internacionales ratificados por muchos países ante instituciones de una trayectoria muy exitosa y muy clara en determinados frentes. Y me parece que el tema de la corrupción es uno de esos temas donde a nivel global se llegaron a acuerdos, donde el mundo entero se puso, llegó a un consenso de cómo se iba a hacer esto. Y Guatemala no es el primer país que tiene una institución como la CICIG. En los 70, Hong Kong, por ejemplo, ante un escándalo de corrupción gravísimo, tuvo una comisión independiente para combatir la corrupción con otras características y otros métodos. Pero lo que voy es que el combate a la corrupción hoy no es una cuestión que los países puedan pretender aislar, sobre todo porque involucra crímenes transnacionales como lavado de dinero, corrupción internacional. Entonces, digamos, hay que ser muy mesurado cuando se plantean este tipo de cuestiones en contra de grandes acuerdos internacionales, porque fácilmente un país puede quedar en una situación de no cooperante, en listas negras o grises, en las cuales hemos estado en el pasado, y eso al final termina siendo totalmente dañino. Y por otro lado tenemos la situación que en la medida que se toman estas decisiones que no son razonadas con cabeza fría y que sobre todo no se plantea en un esquema, en un marco de referencia donde estas decisiones son parte de algo más grande y una estrategia mejor definida, termina provocando más zozobra. Y yo creo que más zozobra es lo que menos necesita el país, dado los problemas que ya tenemos, desde infraestructura que no funciona, hasta un repunte de la violencia, hasta problemas relacionados con el funcionamiento del sistema penitenciario, las cortes, etcétera. Gracias, Hugo. Vamos a ir ahora a un espacio de video en el cual vamos a escuchar un poco más acerca de la conferencia de esta tarde, acerca de los motivos por los cuales se plantea el antejuicio contra el presidente Morales. Escuchemos. Existen entonces varios indicios que permiten suponer la comisión de hechos ilícitos por parte del secretario general de FCN Nación y que para poder adelantar la investigación correspondiente es necesario el levantamiento de su inmunidad. Se estableció que hubo una conducta de FCN Nación orientada a no proporcionar información requerida por escrito a su secretario general. Por acción y omisión, fue generador de hechos penalmente relevantes susceptibles de dar lugar a formación de causa penal, contemplados como delito en el artículo 407, literal N, inciso segundo,
financiamiento electoral ilícito, reflejado en el manejo de dineros en cuantía de por lo menos 4.386.000 quetzales, suma que, conforme a la auditoría del Tribunal Supremo Electoral, correspondió a gastos de campaña electoral no reportados y fuentes de financiamiento no identificadas. A ello se suman, como mínimo, 2.335.252 quetzales correspondientes a los depósitos dinerarios en la acción política en el año 2015 que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral y por lo tanto deben considerarse anónimos. Una declaración de antejuicio no es cualquier cosa, es algo que no se plantea, digamos, espuriamente, por lo menos hasta ahora cuando se ha visto. En los casos de MP y CICIG no lo plantean como por hacerle pasar un mal rato a un funcionario. De hecho, varios diputados que tuvieron esa petición ya están incluso purgando pena de prisión por diversos delitos. ¿Cuál es el impacto político en la figura de un presidente, un antejuicio? Bueno, yo insisto en que ya tenemos un Ministerio Público muy profesionalizado, con una FESI muy profesionalizada, y que tenemos el respaldo de una Comisión Internacional contra la Impunidad que también se compone por personas muy especializadas. Yo creo que esto denota de que si se presenta la solicitud del antejuicio es porque se tiene evidencias fuertes. Es impensable creer que la CICIG y el Ministerio Público se van a embarcar en una aventura a ver qué pasa. Yo creo que las pruebas están. Yo estoy convencido de eso, no tengo la menor duda. ¿Habrá, digamos, viendo algún otro punto de vista, quienes vean en esta acción de hoy una respuesta o un pulso de poderes con la acción del presidente? Bueno, ¿por qué tener temor a decir que sí, Gustavo? Si se denota que el actual presidente no está interesado en apoyar la lucha contra la corrupción y la impunidad, pues hay mecanismos para que los entes que están luchando contra la corrupción y la impunidad evidencien eso. Entonces, no habría temor a decir que puede ser una respuesta que se precipitó, que se aceleró en función a la actitud manifiesta y clara del presidente de que él no acepta la presencia del comisionado y por lo tanto, obvio, la labor de la CICIG. Por lo tanto, yo creo que no habría que tener temor y salir ahora con especulación de que es una respuesta producto de lo que se dijo, lo que dijo el vocero en contra de la fiscal o porque el presidente. No, yo diría que es irse a fondo, ya es un punto de inflexión, que quizás sí, el presidente fue el primero en que inició el proceso y ahora la respuesta ha sido contundente, pero que como te repito, creo que los elementos que se tienen son muy sustentados y personalmente, si tú me preguntaras, creería que la comisión pesquisidora va a determinar que sí hay lugar para un antejuicio y creería que en el Congreso eso tiene que avalarse. Por lo tanto, yo en lo personal ya veo al presidente con el antejuicio implementado y que deberá prepararse para un juicio ante los tribunales de justicia. Esta semana, digamos, diputados del oficialismo bloquearon un punto de respaldo a la CICIG en el Congreso. Las razones son casi obvias, son del mismo partido que el presidente. ¿Existirá, digamos, riesgo o posibilidad de que, digamos, los diputados que queden en el grupo, en la pesquisidora, que son 5, tengo entendido, favorezcan por intereses políticos? Pues la CICIG ha golpeado prácticamente a todos los partidos con representación grande en el Congreso. Bueno, yo estoy seguro que CICIG y MP van a ser respetuosos de los procesos que se lleven tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el organismo legislativo. Pero yo quisiera hacer un llamado, sinceramente, Gustavo, a estos diputados. A la larga la guerra la tienen perdida. La lucha contra la impunidad, te reitero, y la corrupción es global. Estamos viendo que la infanta Elena, con el poder que tiene la corona española, ya tiene un problema legal. Lo vimos con Berlusconi, lo vimos con la junta directiva en pleno de la FIFA. El hijo de Donald Trump también ya está teniendo problemas. Es decir, nadie es superior a la ley y la lucha es global. Por lo tanto, yo diría que si los diputados mantienen una actitud
en favor de esa lucha contra la impunidad. Una actitud de sentido común. Deben entender que hay que enfrentar todos aquellos procesos en donde se cometieron algún tipo de delitos. Por lo tanto, yo no quisiera que tomaran una actitud como ciudadano reactiva, porque sí va a haber una respuesta masiva por parte de la sociedad civil, y ya no solo solicitando en un momento dado de exacerbación la renuncia al presidente, sino quizá la renuncia de todos los diputados, y entonces sí, como tú planteas, si es tu preocupación, podríamos llegar a una inestabilidad política más grave que, reitero, nos va a hacer daño a todos y con insospechadas consecuencias. Para terminar, en los comentarios, que son abundantes y que los agradecemos a quienes nos siguen a través de Facebook y de prensalibre.com, hay diversidad de sentimientos. Hay enojo, hay tristeza, porque hay tristeza mucha en la gente, hay decepción, hay impotencia, y por supuesto también hay quienes que defienden, diríamos legítimamente, al gobierno por las razones que tengan. Abogan por el presidente, déjenlo en paz, algo así. Pero, ¿qué es lo que realmente deberían esperar y exigir? Y estoy hablando, digamos, por las personas que abogan por el gobierno, y que está bien que lo hagan si esa es su forma de pensar y no lo hacen por pago o porque están contratados para eso. ¿Qué es lo que deberían exigirle a su presidente, que es el presidente de todos los guatemaltecos, también de los que están tristes y decepcionados? Pero ellos que lo apoyan, o quienes lo apoyan, ¿qué deberían exigirle? ¿O qué deberían pedirle? ¿O qué deberían aconsejarle al presidente? Mira, nos podemos ir un poquito más atrás. Exactamente, casi calcado, fue el proceso contra Pérez Molina. Hubo un momento que sí hubo alguna parte de la sociedad, simpatizantes del Partido Patriota, admiradores del presidente, que lo apuntalaron. Pero conforme el tiempo fue pasando, y la CICIG y el MP han presentado tantas pruebas contundentes que sí generan tristeza, porque no teníamos idea de lo insospechado de lo que había llegado la corrupción en Guatemala. Creo que lo mismo va a pasar ahora. Es decir, esperemos el proceso. Seguramente, te digo, estas instancias de la lucha contra el crimen organizado van a seguir el debido proceso, y ahí, ya en manos de los jueces, se va a determinar la culpabilidad o no. Ahora, cuando empiecen a hacerse notables las evidencias, yo creo que los simpatizantes van a entender de que no es viable para el país seguir apuntalando actitudes que van en contra... Ni de este, ni de ningún funcionario. Es que un Estado corrupto no es garantía para un país. Un Estado tiene que ser transparente, eficiente y honrado. Un Estado corrupto rompe cualquier expectativa de desarrollo y de esperanza nacional. Un funcionario de elección popular debe ser transparente desde antes de ser funcionario, cuando es candidato. Claro, tiene que tener meritocracia, tiene que tener preparación académica, tiene que tener experiencia administrativa, tiene que saber de política pública, tiene que saber de historia nacional, debe saber manejarse. Y más que todo, Gustavo, como decíamos en un principio, es que no está gobernando una empresa personal. Está gobernando un país que está compuesto por campesinos, campesinos indígenas, mujeres trabajadoras, organizaciones de sociedad civil, empresarios que están luchando por salir adelante. Es decir, un gobernante debe entender que todos estos sectores son necesarios y que se debe trabajar con todos conjuntamente, a través del diálogo, a través del consenso, que es lo que vimos en esta ida a Washington, que fue precisamente lo que no hubo. Entonces, los antecedentes son muy penosos, y lo que nos urge ya es no perder el tiempo, reencauzar al país en esta lucha y empezar a trabajar por el desarrollo nacional. Muchas gracias. Agradecemos a Manuel Villacorta y también a Hugo Maúl, quien nos acompañó por la vía telefónica. Lamentablemente, el tránsito no le permitió llegar, pero pudimos escucharlo y compartir con estos dos expertos acerca de las perspectivas de país en este momento en el que hay un antejuicio solicitado contra el presidente y en el que también hay una ofensiva del presidente en contra del comisionado de la CICIG, cuyo contenido pleno aún no conocemos. Les agradecemos su atención, esperamos tenerlos en un próximo Diálogo Libre, y recuerde que en Prensa Libre estamos para servirle a usted.